Hoy vamos a preparar una riquísima paella de conejo que vas a poder seguir paso a paso. Lo primero que hacemos es salpimentar el conejo. Te recomiendo que seas generoso o generosa con la sal y la pimienta. Ten en cuenta que la sal que le añades al conejo le dará fuerza al caldo que, posteriormente, tenemos que preparar. Con la paella ya caliente y puesta en el fuego, añadimos unas 4 cucharadas de aceite de oliva y poco a poco vamos incorporando el conejo. Debemos freír el conejo muy despacio y podríamos decir que estamos confitándolo. A mí me encanta, en lugar de añadirle ajo picado, añadirle los ajos enteros. Puedes dejarles la piel para que no se quemen. Como te decía, podríamos decir que vamos a confitar el conejo. Te recomiendo que lo tapes y verás qué crujientito te queda. Este es uno de mis trucos para que la paella tenga un sabor increíble. ¿Ves? El conejo se va friendo poco a poco. Y es muy importante comprobar que no se nos quema. No te preocupes si se pega en el fondo. Si esto pasa, vas por buen camino. Esos restos de carne pegada le darán un sabor impresionante al caldo que tenemos que hacer para cocinar nuestro arroz. Cuando la carne ya se está dorando, es cuando empiezo a preparar las verduras. En la receta que yo preparo, añado unos 50 gramos por persona, aunque tú puedes añadirle lo que quieras, en función de tus gustos. Otro ingrediente que añado, aunque no es parte de la receta tradicional de paella valenciana, es el pimiento verde. Me encanta del sabor que le aporta al arroz. Como ves, lo troceo en tiras y lo añado a la paella en los bordes exteriores. Esto ayuda a que no se queme, pero vaya dejando todo su aroma y sabor. Puedes tomar como referencia para la receta un pimiento verde por cada 200 gramos de arroz, aunque, como te decía antes, con las judías verdes no pasa nada con estos ingredientes si añades cantidades diferentes. Es una pasada el olor que deja el pimiento verde mientras se va friendo. ¡Qué pena que podáis oler lo que cocinamos! Como veis, hay que ir dando vueltas poco a poco a la carne, vigilando que no se queme, pero permitiendo que se pegue al fondo de la paella. Ese es uno de los secretos para tener un sabor de 10. Mirad qué pasada. Me encanta el color dorado del conejo y no os podéis imaginar cómo huele. No lo he comentado, pero a esta paella le podéis añadir pollo, también le da un sabor muy bueno, pero personalmente prefiero solo añadirle conejo. Como ves, tienes que ser muy paciente en esta parte del cocinado, no te precipites y subas la potencia del fuego, ya que si lo haces, quemarás la carne y el fondo de la paella y echarás a perder todo el trabajo. Como le escuché una vez a un cocinero valenciano, hacer paella es como hacer el amor, tienes que ir poco a poco, despacio y sin prisa, y no saltarte ningún paso, no correr más de la cuenta. Esa es la única manera que todo salga bien. Ahora que ya tenemos la carne bien dorada, la apartamos a los bordes de la paella como lo hago yo en el vídeo, y comenzamos a añadir más ingredientes. Empezamos por la cebolla. La cebolla nos ayudará de varias maneras. En primer lugar, al cocinarse, soltará sus jugos, que nos ayudarán a despegar la carne socarrada del fondo de la paella. En segundo lugar, hará que nuestro arroz quede más suelto y melosito. Después de pochar la cebolla, añadimos el pimentón dulce. Puedes ponerle media cucharada por cada 200 gramos de arroz. Después de añadir el pimentón, tienes que moverlo rápidamente para evitar que se queme. En este punto es cuando yo añado el azafrán. En mi caso, utilizo azafrán en polvo y lo sofrío un poco junto con el pimentón y la cebolla. Ahora añadimos el tomate natural triturado. Yo le pongo unos 2 tomates medianos pelados y triturados para 200 gramos de arroz. Poco a poco
y mientras se va friendo el tomate, voy mezclando todos los ingredientes de la paella para tener una salsa súper sabrosa y con un intenso sabor. Cuando el tomate está casi cocinado, añado las judías verdes para que empiecen a aportar también su sabor. No lo he comentado, pero todo este proceso, en el que vamos añadiendo ingredientes, lo hago con fuego alto. Esto ayuda a potenciar los sabores, pero ten mucho cuidado de que nada se queme. Cuando el tomate ha reducido su agua, es el momento de empezar a hacer el caldo. Ahora tienes que estar muy atento porque te voy a explicar las medidas de arroz y agua y cómo calcular la cantidad de caldo que necesitas. Para esta paella, yo he utilizado 200 gramos de arroz y por la variedad que utilizo, le pongo 3 partes de agua por parte de arroz. De esta manera, lo primero que hago es echar a la paellera la cantidad de agua que necesitaría para cocinar el arroz. Cuando he hecho esto, tomo la medida que queda en la paellera, que en mi caso, coincide justo debajo de los remaches que tienen las asas. De esta manera, ya sé la cantidad de caldo exacto que necesito para cocer el arroz. Y ahora ya sí, relleno de agua hasta el borde de la paella para obtener un impresionante caldo, que será el que le dé el sabor a nuestro arroz. También le añado para la cocción orégano, en este caso seco, y una ramita de romero fresco de mi huerto. Estas 2 especies le darán un sabor top a nuestra receta. Ahora, tenemos que darle caña al fuego para que todos los sabores se vayan integrando y que el agua se evapore hasta la marca que hemos medido antes. Es bueno que pruebes el caldo de vez en cuando y que rectifiques de sal, teniendo en cuenta que el caldo que obtengas debería estar sabroso, casi tirando a salado. Cuando el caldo llegue a la marca, puedes apagar el fuego y reservar. Para empezar a cocinar, llevamos el caldo nuevamente a ebullición y entonces añadimos el arroz. Lo echamos, repartiéndolo bien por toda la paella y nos ayudamos de una cuchara para asegurarnos que ningún grano queda fuera del agua. Ya que si esto pasase, al comerlo, encontraríamos granos con diferente dureza y resultaría muy desagradable. Añadimos otra ramita de romero y dejamos que se cocine a fuego fuerte durante 5 minutos. Los talibanes de la paella dicen que desde este momento ya no se puede tocar el arroz, pero a mí me gusta asegurarme que el caldo y el arroz está correctamente repartido. Cuando han pasado los primeros 5 minutos, tiene que cocinarse a fuego medio durante 12 o 15 minutos, dependiendo de la variedad de arroz que utilicemos. En este caso, yo voy a terminar la paella en el horno, por lo que la dejo cocer 5 minutos en el fuego y los últimos 5 o 6 minutos la meto en el horno. Para que la cocción termine bien, tienes que precalentar el horno 10 minutos a 220 grados, arriba y abajo. Una vez pasados los 5 minutos a fuego medio y con el horno ya caliente, metemos la paella y de vez en cuando comprobamos que cuece bien. Mirad qué impresionante. Como diría un buen amigo, esto es un auténtico espectáculo. Ahora solo nos queda sacarla del horno y mirad qué textura tiene y qué melosos quedan los granos de arroz al terminarlo en el horno. De esta manera no conseguimos socarrat, pero de verdad que merece la pena. Si te ha gustado, suscríbete y te espero dentro de muy poco.